tardes a todos. Desde la Comisión Directiva de IAS les damos la cordial bienvenida a este webinar en donde se tratará sobre el impacto ambiental de las industrias en el Paraguay. Les agradecemos la participación y así también la predisposición de la disertante para llevar a cabo este webinar. Primeramente vamos a comentarles un poco acerca de nosotros. IAS es la Sociedad de Aplicaciones Industriales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE por sus siglas en inglés, cuyo trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, como así también compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información electrónica y ciencia en general para el beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. A continuación vamos a dar a conocer el perfil de la disertante que nos acompaña en la tarde de hoy. Está con nosotros la ingeniera química Carmen Carolina Escrivá Sacoda, egresada como mejor graduada de la carrera en su promoción de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción en el 2004 con un magíster en Química Ambiental, también de la Universidad Nacional de Asunción. Fue docente en la asignatura de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas por 4 años. Es miembro de la AOAC, Asociación de Comunidades Analíticas, desde el 2005 y en sus últimos años trabajó con estudios de contaminación de suelos y aguas con metales trazas, monitoreo de recursos hídricos, análisis de contaminantes en muestras de aguas y análisis de suelos con fines viales y para estructuras. Quien les saluda, soy Roberto Huespe y les acompañaré en la tarde de hoy como moderador, recordándoles que durante el webinar mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras para evitar interferencias de conexión. Así también las consultas y dudas podrán ser hechas en el chat y serán respondidas al finalizar la presentación. ¿Ok? De esta manera entonces damos oficialmente inicio al webinar sobre el impacto ambiental de las industrias en el Paraguay y cedo la palabra a la ingeniera Carmen Escrivá. Buenas tardes a todos. Les agradezco por esta invitación. Voy a hacer una charla lo más sencilla posible para que puedan todos comprender de los principales impactos ambientales que generan las industrias en nuestro país, las medidas de mitigar, de disminuir esos impactos. Y de eso vamos a charlar el día de esta tarde, ¿verdad? Así que les voy a presentar ahora, voy a presentar. Entonces, en esta charla vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a identificar a las principales industrias del Paraguay. Vamos a identificar los impactos ambientales positivos y negativos que generan las industrias. Vamos a conocer las medidas que se toman para mitigar el impacto ambiental y brevemente vamos a tener en cuenta las normativas vigentes. Bien, entonces todos sabemos que las principales industrias del Paraguay son las industrias que están referidas a la agricultura y a la ganadería. Lo que se industrializa sería, por decir, de la soja se hace el aceite, lo que es la industria aceitera. Del maíz se produce alcohol, lo que es la industria alcoholera. De la caña dulce también se produce el alcohol y también se produce el azúcar, ¿verdad? Otra industria importante está en los frigoríficos, en lo que es la ganadería. Nuestro país es un gran productor y ustedes saben que se exporta la carne. Tenemos frigoríficos de carne vacuna, también de carne de pollo, de aves y lo que es de cerdos, ¿verdad? Ejemplos, ¿verdad? Bueno, todos conocemos frigorífico Guaraní, frigorífico Concepción, frigorífico Upisa, lo que es cerdos, Oxy, bueno. Industrias lácteas, tenemos Lactolanda, industrias, todas estas empresas, Doña Ángela, Trébol, Shortizer, todos estos ejemplos, ¿verdad? También hay curtiembres, que son industrias
que aprovechan los subproductos de otras industrias. En el caso de los frigoríficos, se genera el cuero del animal, la piel, ¿verdad? Y con eso transforman y hacen el cuero, ¿verdad? Es el caso de las curtiembres. También hay las industrias de pollos, también hacen con ciertos subproductos que son las vísceras del pollo, hacen harina de vísceras de pollo o harina de vísceras de carne, y son subproductos que sirven para después preparar balanceados para los animales, para ciertos animales. Y tenemos las industrias que, bueno, producen lo que es huevos de gallina, ¿verdad? En otras industrias que ya manejan materia prima de uso de los minerales, ¿verdad? Por ejemplo, la cal y el carbonato de calcio, ¿verdad? A partir del carbonato de calcio se produce la cal hidratada, la cal viva. También con otros minerales tenemos la industria del cemento, que ahora en nuestro país está INC, se está haciendo una fábrica nueva, SECOM, está Cementos Iguazú, unas cuantas. Y tenemos industrias metalúrgicas también, que en la producción de acero, ferroaleaciones. Tenemos industrias químicas, producción de cloro gaseoso, hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico. Tenemos también las industrias que producen productos fitosanitarios como los pesticidas, herbicidas, fungicidas, que son utilizados para la agricultura extensiva, ¿verdad? Tenemos después las industrias de los alimentos, como las cerveceras, las de agua mineral, las de bebidas gaseosas, jugos naturales, etcétera, ¿verdad? Y tenemos también industrias cerámicas, fabricación de ladrillos, tejas, y también industria farmacéutica, por supuesto, ¿verdad? Para la producción de medicamentos. Bien, entonces, ese es el repertorio de las industrias que tenemos en el país. Entonces, toda industria tiene múltiples actividades, procesos, y eso genera ciertos impactos, ¿verdad? Entonces, el impacto ambiental, ¿qué se entiende por impacto ambiental, verdad? Es toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan como consecuencia positiva o negativa. Puede ser impactos directos o impactos indirectos. Afectan a la vida en general, afectan a la biodiversidad, a la calidad de un recurso hídrico, de un recurso natural, o a su cantidad. Afecta el bienestar de las personas, puede afectar la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos. O sea, son todas esas actividades que pueden ser tanto positivas o negativas y afectar a la naturaleza, al medio físico, al medio biológico, a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, generalmente, cuando se va a implantar una industria, se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Y un estudio de impacto ambiental se tiene que evaluar en la etapa en la parte de fábrica, o sea, en la parte cuando va a construirse, en la etapa de construcción, y luego durante la operación de la fábrica. Y en ese estudio se tiene que evaluar todas las actividades que van a impactar en el medio físico, en el agua, en el suelo, en el aire, en las plantas, en el suelo, en todo, ¿verdad? Y en la población. Entonces, hay que identificar y seleccionar las acciones que podrán generar impactos y esas variables ambientales afectadas.
Hay que proponer, ¿verdad?, medidas de mitigación más apropiadas para minimizar los efectos negativos, porque toda actividad va a generar impactos y entonces esos impactos negativos hay que tratar de mitigar, disminuir al máximo posible ese impacto. Posiblemente va a necesitar de un sistema de disposición de efluentes, una planta de tratamiento de efluentes. Hay que también pensar en hacer un programa de monitoreo de acuerdo a los puntos más sensibles. Entonces, para controlar que esté saliendo bien los procesos, que se esté purificando bien las aguas, o se esté haciendo, no haya emisión de partículas al aire, son los programas de monitoreo. Y hay que analizar las alternativas que aseguren la sostenibilidad del proyecto. ¿Cuáles son los impactos ambientales de las industrias? Hay impactos positivos y hay negativos. Siempre parece que abundan los negativos frente a los positivos, pero vamos a verlos, ¿verdad? Obviamente, toda fábrica utiliza agua para su proceso y en el transcurso del tiempo se va ensuciando el agua y se van generando aguas residuales o efluentes. Entonces podemos tener contaminación de las aguas superficiales porque estas aguas tienen que volcarse en algún curso hídrico. Puede ser en un río, puede ser en un arroyo, en un lago. Eventualmente podrían también afectarse las aguas subterráneas. Puede haber contaminación del suelo, si hay una mala disposición de los residuos o si hay derrames involuntarios, accidentales. Puede haber contaminación del aire, si es que hay procesos de combustión y se generan gases y con los gases hay ciertos gases que son tóxicos o bien por la emisión de partículas. O toda actividad que implique operaciones con sólidos, el transporte de granos, generan polvos, ¿verdad? Otros impactos pueden ser la pérdida de biodiversidad de especies, de flora y fauna, eso en el caso que se tenga que haber un desmonte para construir la fábrica, ¿verdad? Puede haber deforestación, si es que es muy amplio, ¿verdad?, la extensión. Y bueno, después también tenemos polución sonora. Toda industria genera ruidos, las máquinas. Entonces, tanto ahí adentro como de repente más hacia afuera de la fábrica puede haber ciertas molestias. Por lo tanto, hay que tratar de que la fábrica esté en lugares industriales, parques industriales o en zonas retiradas, no en el medio de una ciudad, ¿verdad? Y bueno, podría haber contaminación radioactiva, que no es nuestro caso, porque en nuestro país no hay plantas nucleares, y contaminación térmica por las descargas de aguas muy cálidas a los cursos de agua superficial, que tampoco no tenemos mucho aquí. Y bueno, contaminación visual ya es más bien más bien no es tanto de industria, es más bien de las ciudades, ¿verdad? Por la excesiva cantidad de propagandas y carteles y todas estas cosas, ¿verdad? Pero eso no es más bien de industria. Y bueno, ¿cuáles son los efectos positivos que tiene, perdón, cuáles son los efectos positivos que tienen las industrias? Básicamente la generación de puestos de trabajo, ¿verdad? Si la fábrica está instalada en el interior del país, entonces da trabajo a una ciudad, a un pueblito, en forma directa e indirecta, ¿verdad? Lo mismo, nomás también si está en la ciudad, también genera puestos de trabajo, pero es como que hace crecer de repente una localidad si es que está en el interior, ¿verdad? Entonces, hay un desarrollo económico en esa región, en esa ciudad, en ese departamento, le da trabajo a muchos pobladores. Bueno, al país le viene bien que haya bienes, ¿verdad? Y esos bienes que de repente se exporten, entonces hay un aumento en la economía del país. A nivel país hay más oferta de diversos productos
Imagínense si nuestro país no produce cerveza, tenemos que importar todo cerveza, entonces nos va a salir más caro comprar la cerveza, un ejemplo, ¿verdad? O lo mismo, si por ejemplo no se produce, por decir, azúcar, tenemos que importar todo el azúcar. Entonces hay más oferta en los productos, hay menor precio para los que compran, los consumidores. Y bueno, hay un desarrollo de tecnologías nuevas. ¿Por qué? Porque se trae tecnología para procesar cierta materia prima y obtener un producto. Y entonces vamos creciendo en tecnología, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es lo más habitual ver, de los impactos negativos. ¿Y cuál es esa? Es el impacto sobre las aguas superficiales, ¿verdad? O sea, los cursos hídricos, que pueden ser arroyos, pueden ser ríos, lagunas, lagos. Y acá tenemos 3 ejemplos claros de nuestro país. El ejemplo, a ver, aquí de la izquierda, aquí tenemos el arroyo San Lorenzo, ¿verdad? Y en este arroyo, lastimosamente, se vierten muchos desagües cloacales de la gente, de la ciudad, ¿verdad? Entonces ven el color del agua que es gris, porque recibe mucha descarga. Entonces está bastante contaminado, ¿verdad? Y también hay muchas descargas de basura. Entonces la basura también se descompone y contamina el agua. Este es un ejemplo. Acá tenemos el otro ejemplo que es el caso de la Laguna Cerro, que todos se recordarán. En ese caso fue una descarga de posiblemente una curtiembre que provocó que, bueno, se salinizó el agua de acá de la laguna y hubo un problema de algas rosadas que crecieron y se alteró el ecosistema, ¿verdad? Y luego tenemos acá otro ejemplo, por ejemplo, del lago Ipacaraí, que en algunas cosas, en algunos momentos, si es que se dan las condiciones de nutrientes suficientes, hay floraciones de cianobacterias y se pone verde el agua, ¿verdad? Por la excesiva cantidad de nutrientes. También puede haber contaminación por las aguas subterráneas. Los contaminantes que pueden tener en las aguas subterráneas pueden ser naturales porque ya existen en el suelo. El caso del arsénico, a veces un poco de manganeso, pero también pueden ser sustancias que no existen en el suelo y que se aparecen en el agua subterránea porque hay fugas. El caso de los combustibles, como el diésel, lubricantes o naftas, a veces pueden aparecer en aguas subterráneas por problemas de pérdida de los tanques de las estaciones de servicio. Pueden aparecer también algunas veces disolventes y también puede contaminarse por materia orgánica que puede provenir de pozos ciegos o fosas sépticas que tengan fugas, ¿verdad? Entonces puede de alguna manera alcanzar el acuífero y podría contaminar. O, por ejemplo, lixiviados de vertederos de basura que tienen materia orgánica, pueden tener metales también, y eso podría eventualmente contaminar aguas subterráneas. Otro medio físico que puede contaminarse es el suelo. En el caso de las industrias, si hay una mala disposición, ¿verdad?, de sus residuos sólidos, o si hay derrames, o si hay una industria que procesa minerales, que necesita de repente sustancias ácidas para disolver, que no, bueno, no es tanto nuestro caso. Hay derrames de sustancias fuertemente ácidas que pueden contaminar el suelo, o la mala disposición de los residuos peligrosos como las pilas, los focos, o mismo la basura doméstica en los vertederos que no estén bien dispuestos pueden contaminar el suelo, ¿verdad? Ya sea con diferentes, los plásticos, vidrios, materia orgánica en descomposición, ¿verdad? O pueden haber de repente derrames de hidrocarburos, de aceites, de combustibles o de otras sustancias químicas, ¿verdad?
También podría también contaminarse con excesos de nutrientes, si hay una exagerada disposición de nutrientes. Bien, otro medio físico que puede ser afectado es el aire, ¿verdad? En todos los procesos de combustión se generan gases y acompañando a los gases de la chimenea salen partículas, a veces son cenizas o material particulado, parte del combustible no bien quemado y también se generan gases como el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el ozono y hay compuestos orgánicos volátiles y pueden haber también metales como el plomo y el mercurio. Estos contaminantes causan daño a la salud de las personas y también a las estructuras, a los edificios, pueden también causar la famosa lluvia ácida y causar otros deterioros, ¿verdad? Me quisiera enfocar un poco más en lo que es contaminación del agua, explicarle un poquito en qué consiste cuando entra la materia orgánica a un curso de agua. Aquí ven una cascada, un arroyo, esto es aquí en Paraguay, el Salto Bocaruzú, y es un arroyo muy lindo. Bueno, este proceso de caer, de que se caiga el agua, genera una aireación importante en el agua, entonces aumenta el nivel del oxígeno en el agua, ¿verdad? Y el oxígeno disuelto en el agua es un parámetro clave para saber la calidad de esa agua, del curso hídrico. Si puede mantener la vida, si pueden haber peces y si pueden estar los otros organismos que viven en el agua. Así, por ejemplo, hay ciertas necesidades o requerimientos mínimos de oxígeno disuelto que necesitan ciertas especies. La trucha, por ejemplo, es como un salmón, necesita alta concentración de oxígeno de 6,5 miligramos por litro. En cambio, el siluro, que es como un bagre, el bagre aguanta menores concentraciones, o sea, 2,5 miligramos por litro puede aguantar, ¿verdad? Y así tenemos que diferentes especies necesitan determinada concentración de oxígeno para vivir. Si baja demasiado, ya se mueren, ¿verdad? Entonces, el oxígeno disuelto es un gas que está soluble en el agua, que tiene determinada solubilidad. Y, por tanto, generalmente al aumentar la temperatura, disminuye esa solubilidad del oxígeno. A 20 grados, la solubilidad del oxígeno es de 9,2 miligramos por litro. Y a 25 grados es 8,3 miligramos por litro, ¿verdad? Esa es la concentración máxima del oxígeno que está disuelto en el agua, a esa temperatura. Pero ¿qué pasa? Cuando cuando las aguas reciben aportes de materia orgánica, hay un consumo del oxígeno, porque en las aguas también tenemos bacterias, microorganismos, y esos organismos utilizan el oxígeno para degradar la materia orgánica. Entonces hay una disminución del oxígeno disuelto. Y por eso es que las aguas en algún momento dado no tienen 100% de saturación, tienen menores concentraciones de oxígeno. Lo ideal sería que las aguas tengan un alto contenido de oxígeno disuelto con respecto a la condición de saturación. Y en esta tabla que tenemos aquí vemos lo siguiente, que si el porcentaje de saturación supera el 100%, estamos hablando que el agua está sobresaturada, ¿verdad? Eso solamente ocurre muy raras veces
cuando tenemos mucho fitoplancton en las aguas, que son los microorganismos que generan la fotosíntesis y generan oxígeno, ¿verdad? Son las algas. Luego tenemos un agua de excelente calidad cuando ese porcentaje de saturación se encuentre entre 90 y 100%. Las aguas tienen un adecuado nivel de oxígeno cuando están entre 80 y 89%, aceptable cuando tengan 60 a 79% y pobre si tiene menor a 60%. Por lo tanto, generalmente en nuestro país hay una resolución de la CEAM donde establece que las aguas superficiales de clase 2 tienen que tener un contenido de oxígeno mínimo de 5 o más miligramos por litro. Y eso es para garantizar que las especies de peces estén bien y no se mueran, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que fuimos en el año 2005 a ver el caso de mortandad de peces que ocurrió en el río Confuso, y como pueden ver, el nivel del oxígeno disuelto era de 0,05 miligramos por litro. En ese momento no había oxígeno. La temperatura del agua era 24,6 grados. Y pueden ver acá este pez que está muerto, y acá estos otros peces estaban desesperados estaban buscando oxígeno, sacaban la boquita así, estaban asfixiándose, ¿verdad? El otro caso, por ejemplo, esto es en el río Paraguay. El río Paraguay tiene un buen nivel de oxígeno, y este fue un día de verano, hacía 31,2 grados en el agua, estaba un día cálido. En ese caso pueden ver que el equipo medidor de oxígeno registra una concentración de 5,93 miligramos de oxígeno por litro, que representa a 31,2 grados, 80,6% de saturación. Y está bien el agua todavía. Bien, entonces, ¿cómo podemos cuantificar la cantidad de materia orgánica que tiene un efluente? Para eso se utiliza una prueba biológica que se llama la demanda biológica de oxígeno, que se hace durante 5 días. Es un ensayo de laboratorio. ¿Y qué es la demanda biológica de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que se consume para oxidar la materia orgánica presente en un volumen de agua durante 5 días a 20 grados centígrados. Es decir, lo que se mide en este ensayo es cuánto disminuye el oxígeno disuelto en un periodo de tiempo de 5 días y a 20 grados. La unidad de medida también es miligramos de oxígeno por litro o bien gramos de oxígeno por metro cúbico, que es lo mismo. Entonces, la concentración máxima del oxígeno disuelto en el agua no contaminada a 25 grados centígrados es 8,4 miligramos de oxígeno por litro. Y al ingresar materia orgánica al agua, ya sea esta río, arroyo, etc., se produce un consumo del oxígeno disuelto, y si alcanza la concentración de 5 miligramos por litro o menos, decimos que el agua está contaminada o poluida. El oxígeno disuelto menor a 5 podría ocasionar la mortandad de ciertas especies. Incluso vimos que los salmones son más exigentes, 6,5 necesitan de oxígeno. En nuestro país no tenemos los salmones. Y para que tengan una idea, ¿verdad? Los efluentes
que se vierten a los cursos de aguas superficiales deben tener una DBO5, una demanda biológica de oxígeno máxima de 50 miligramos de oxígeno por litro para poder descargar. Entonces, en este gráfico que estamos aquí presentando, tenemos por un lado la concentración, en el eje Y, la concentración del oxígeno disuelto en el agua, en miligramos de oxígeno por litro, y por el otro lado tenemos los días que transcurren, que también es equivalente a la distancia que hay desde el punto de vertido. Entonces, podemos ver que el oxígeno disuelto puede ser que al comienzo, antes del vertido, sea alto, tenga 8 miligramos por litro. Y si aquí hay un punto de vertido donde hay descargas de efluentes que tienen materia orgánica, es decir, tienen DBO, entonces lo que ocurre es, hay una disminución del oxígeno en las aguas y puede llegar acá a 6 o puede llegar también a 0 o puede llegar a 4 dependiendo de la cantidad de demanda biológica que se esté descargando. Entonces hay un momento que va disminuyendo y luego hay un momento que se va vuelta a oxigenar, ¿verdad? Este fenómeno ocurre y con la DBO5 lo que ocurre es el efluente tiene alta demanda biológica de oxígeno, tiene materia orgánica y entra al agua y a medida que va transcurriendo las horas, los días, se va descomponiendo por acción de los microorganismos que están en el curso hídrico y mediante que está el oxígeno en el agua van consumiendo y va degradando, entonces va disminuyendo la DBO de este curso, ¿verdad? Y el oxígeno disuelto de saturación es esta línea verde que están viendo aquí, que es lo máximo posible que podría tener de oxígeno disuelto. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poquito del concepto de población equivalente. ¿Qué es la población equivalente? Es la cantidad de DBO5 que genera una persona por día. Depende de la población, de las costumbres alimentarias y uso del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que todos cuando vivimos usamos agua para bañarnos, para comer, para hacer los alimentos, para ir al baño, entonces para lavar la ropa, y todo eso consume agua y se genera agua sucia, aguas residuales. Y si hacemos un análisis en base a la concentración de DBO que emitimos y por persona y el volumen de agua que utilizamos por día, se sabe que la carga o la cantidad de DBO que genera cada persona por cada día es de 40 gramos de DBO. Eso en nuestro país, ¿verdad? En otros países, de acuerdo a las costumbres y usos que tengan del agua, puede haber mayor carga que en nuestro país. El caso de Estados Unidos, que la carga de DBO por persona día es de 85, en la India es de 30, en Brasil es 62, y así. Esto depende de la población, ¿verdad? Y el consumo de agua para uso doméstico en Paraguay por persona es de 100 litros por día aproximadamente. Bien, entonces, hice esta explicación de lo que es la población equivalente porque ahora vamos a ver cuánta carga de DBO genera diferentes tipos de industrias. Y para tener una idea y comparar con la carga que genera una persona para saber a cuánto equivale la carga de DBO que genera la industria.
a cuánta cantidad de personas. Entonces, el tema de la evaluación de la materia orgánica que generan las principales industrias vamos a hablar de la carga diaria de DBO que producen los frigoríficos, industrias lácteas, ingenios azucareros, industrias productoras de alcohol, aceites vegetales, bebidas azucaradas. Bien, los frigoríficos. Entonces, los frigoríficos generalmente tienen dos tipos de efluentes. La línea verde, que vienen desechos del rumen, del intestino del animal, tiene pasto, excremento, aguas, orina, etc. Y la línea roja, que está constituida más bien por restos de sangre, grasas, cortes pequeños de carnes y aguas de lavado. Esto se tiene que tratar por diferentes etapas que más adelante vamos a ver, y los efluentes se caracterizan, ¿verdad?, por alta concentración de sólidos suspendidos, alta demanda química, alta DBO, y tienen también mucho componente de proteína, entonces tienen mucho nitrógeno total, amoniacal, etcétera, ¿verdad? Y pueden también tener grasas. Estos efluentes, ejemplo, ¿verdad? Entonces, se sabe, por ejemplo, una industria que sea un frigorífico de carne vacuna, que procesa 1000 vacas por día, faena 1000 vacas, genera, se necesita de 2000 litros de agua por cada animal. Ese es el consumo de agua. Y la carga unitaria de DBO5 es de 6000 gramos de DBO5 por cada tonelada de animal, ¿verdad? Y un animal normal promedio tiene 400 kilogramos, por lo tanto, la carga por animal es de 2400 gramos de DBO por animal. Si 2400 gramos multiplicamos por 1000 vacas, son 2.400.000 gramos. Y si dividimos por 40 gramos, que es el equivalente a la carga de una persona, resulta que esta actividad de este frigorífico genera una carga de DBO de 60.000 personas por día. Para que tengan una idea de la magnitud de la carga de DBO que genera una industria de este nivel, de este tamaño, ¿verdad? Sería equivalente a tener 60.000 personas en ese recinto con el uso que generan con las aguas residuales que generan estas personas. Y aquí les muestro esta imagen que, ¿verdad? Cuando a veces estas son las aguas rojas, ¿verdad? Que a veces hay un inconveniente, algún accidente y bueno, se vuelcan. Y las aguas de los frigoríficos tienen generalmente DQO, alta DBO, tienen grasas, mucho nitrógeno, como les dije, y también tienen la parte de coliformes fecales. Bien, en una industria láctea, por ejemplo, el efluente de una industria láctea puede tener una DBO5 entre 900 y 2700. Es muy biodegradable porque son restos de leche y de los productos que procesan, suero, de queso, y tiene grasas, tiene nitrógeno, fósforo, tiene una DQO alta también. Y si comparamos lo que es el efluente, las características del efluente crudo, con respecto a lo máximo que se permite para verter, nos vamos a dar cuenta que están muy altas las concentraciones en el efluente crudo y que se tiene que entonces hacer un tratamiento de esas aguas industriales
de esos efluentes para poder alcanzar los niveles permitidos para poder verter a cursos de aguas superficiales. Como pueden ver, lo máximo que el MADES autoriza para verter es TBO5 de 50 miligramos por litro y ellos tienen 2.700 o pueden tener 900. Entonces hay que tratar las aguas residuales, porque en caso que viertan directo va a ocasionar lo que vimos en la mortandad de peces y el deterioro de la calidad del agua. Entonces no se va a poder bañar, no se va a poder tomar el agua de ahí para potabilizar y van a disminuir los usos posibles que se le puede dar al agua. Un ejemplo entonces, una fábrica de leche que procesa 750.000 litros de leche por día, generalmente equivale la carga de DBO que produce es de 1.530.000 gramos de DBO por día, que representa a una población de 38.250 personas. Entonces, se pueden dar cuenta que sí o sí una fábrica tiene que tener una planta de tratamiento para poder depurar sus aguas antes del vertido. Aquí otro ejemplo, otras industrias, por ejemplo, la industria de refinado de aceite de soja, que procesa soja, ¿verdad? Se sabe que la DBO5 es 12.900 gramos de DBO5 se genera por cada tonelada de aceite producido. Y si produce 100 toneladas de aceite por día, son 1.290.000 gramos de DBO por día, que equivale a la carga de 32.250 personas. Aquí tenemos un ingenio azucarero que procesa caña dulce para hacer azúcar. Tenemos que la DBO5 es de 50.000 gramos de DBO se generan por cada tonelada de caña dulce, por cada tonelada de caña dulce que se procesa. Si procesan 600 toneladas de azúcar, toneladas de azúcar por día, entonces, bueno, acá tienen los números, son 30 millones de gramos, equivalente a una población de 750.000 personas. Y para que tengamos una idea, en Asunción tendrá más o menos 800.000 habitantes, para que tengan una idea de cuán grande puede ser realmente la carga orgánica, las aguas residuales y la materia orgánica que tienen estos efluentes. El caso de la destilería de alcohol, procesa caña dulce también, ¿verdad? Esto es, la DBO es 426.000 gramos de DBO por cada tonelada de alcohol. Si procesas 100 toneladas de alcohol por día, son 42.600.000 gramos y es el equivalente a 1 millón de personas. Así mismo. Y las bebidas azucaradas, gaseosas, ¿verdad? También procesan azúcar y, bueno, otras cosas y genera una población equivalente de 75.000 personas. En las curtiembres, por ejemplo, también hay una curtiembre que procese 1.000 pieles por día. Bueno, también va a tener una carga unitaria de DBO5 de 95.000 gramos de DBO por cada tonelada de piel. Y los efluentes de curtiembre, ¿verdad?, se caracterizan porque también tienen mucha DBO, mucha demanda química, pero tienen también sustancias inorgánicas como el sulfuro, el amonio, el nitrógeno total, grasas, sóleos suspendidos
y el metal cromo trivalente que se utiliza para curtir el cuero. También se caracterizan porque tienen alta salinidad, tienen cloruros, sulfatos, sodio, y a veces pueden tener pHs extremos y que hay que regularlos y neutralizarlos. Bueno, acá está otra vez la imagen de lo que ocurrió con la laguna cuando recibió muchos efluentes muy salados. Lo que ocurrió con la laguna fue que estas aguas que eran dulces, que tenían baja conductividad, fueron salinizándose a tal punto que tenía alta conductividad, 18.000, y eso ocasionó que también hubo un importante ingreso de BQO y DBO, y eso ocasionó que disminuya el oxígeno disuelto. Por eso se murieron los peces, pero crecieron otras especies que sí aguantan estas condiciones, que son justamente las algas, que es este color rosado que ven. Son cianobacterias y algas microscópicas que viven en ambientes de agua salada y crecieron y entonces proliferaron. Crecieron en gran cantidad. Y fue lo que tiñó de color rojo las aguas, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió con esta laguna. Acá ven una imagen que al centrifugar este color rosado, gran parte va en el fondo del tubo, y al mirar al microscopio este sedimento se ven estas alguitas y estos microorganismos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las medidas de mitigación de los impactos ambientales? Entonces, vamos a mitigar todos los que sean impactos negativos, ¿verdad? La contaminación de las aguas superficiales, ya sean de ríos, arroyos o lagos. Tenemos que hacer tratamiento de efluentes industriales. También se pueden hacer bateas de contención para evitar posibles pérdidas. Se tienen que tomar ciertas medidas para mitigar esos impactos, ¿verdad? Si tenemos contaminación, hay que hacer una buena gestión de los residuos industriales, de los residuos sólidos. Hay que tal vez hacer reciclado, reutilización de algunos subproductos. Si hay contaminación del aire, entonces hay que instalar los equipos necesarios para remover los contaminantes emitidos al aire, o bien hay que sustituir ciertas materias primas por otras que tengan menores niveles de contaminantes. Si es que hubiera deforestación, bueno, hay que hacer reforestación en otras zonas, ¿verdad? Y si hay, bueno, polución sonora, ruidos, bueno, hay que elegir un lugar estratégico para evitar estas molestias, ¿verdad? Hay que utilizar ciertos equipos para disminuir los ruidos. Hay que poner máquinas o bien utilizar equipos de protección personal, ¿verdad? Esto a grandes rasgos lo que se tendría que tomar como medidas de mitigación. Y entrando un poquito en lo que es el tratamiento de efluentes industriales, podemos decir cuando tenemos aguas residuales, el tratamiento primario que hay que hacer es separación de sólidos mediante rejas, tamices, decantadores. Hay que separar las grasas con equipos de flotación con aire disuelto. Hay que separar, muchas veces hay que hacer coagulación, floculación y sedimentación de algunos metales o de sustancias de sólidos suspendidos. Después hay que hacer un tratamiento secundario que implica la aireación de estas aguas residuales conjuntamente para hacer la depuración mediante un tratamiento biológico. Esto puede ser, bueno, puede ser aeróbico, puede ser anaeróbico, en caso que no usemos oxígeno. Y algunas veces hay que llegar al tratamiento terciario, donde hay que hacer remoción de nutrientes, algunos compuestos orgánicos persistentes,
y la eliminación de patógenos mediante la cloración, que es lo más habitual. Aquí hay un esquema de lo que suele ser un tratamiento de efluentes. Como vemos acá, el tratamiento primario, ¿verdad? Que suele ser los tanques de sedimentación, una cámara también. Generalmente primero se separa la arena, después las partículas más finas en el tanque de sedimentación se sedimentan, luego pues hay que espesar esto, hay que digerir, se van a lechos de secado. El agua sobrenadante, ya más libre de sólidos, se van al tratamiento secundario, donde se hace la aireación. Hay unos tanques de aireación, después se van a los clarificadores secundarios, donde se separan los lodos del agua, y luego viene el tratamiento terciario, que sería la cloración, y eventualmente, si hay que hacer remoción de nutrientes, se puede hacer una desorción del amoníaco, o bien hacer absorción por carbono activado de ciertas sustancias que tengan olores o sabores, o lo que fuera. Este es un esquema tradicional, ¿verdad?, de depuración de aguas. Aquí tenemos ejemplos de ciertas plantas de tratamiento en nuestro país. Estas son cámaras de aireación. Pueden ver, esto está en proceso de aireación, por eso se ven las burbujas, las espumas. Este es un sedimentador secundario, que es un equipo grande donde disminuye mucho la velocidad de las aguas para que los sólidos decanten y el lodo biológico se concentre en la parte inferior, se separe. Y esta es otra planta de efluentes, que esto que está aquí atrás se llaman biofiltros, que son equipos que el efluente cae por la parte de arriba y se descarga, y los microorganismos están adheridos por las paredes del medio que tiene acá, que es el relleno, digamos. Entonces se va depurando, y estos son otros decantadores que sirven para separar los microorganismos de este proceso, ¿verdad? Bien, en cuanto al aire, ¿cuáles son las medidas de mitigación? Y todo depende de cuál es el contaminante que tenemos que remover. Si tenemos material particulado, tenemos que remover muchas veces por ciclones o por precipitadores electrostáticos, o a veces hay que usar filtros de profundidad, los filtros de bolsa, o ciertos lavadores de flujo. Y si tenemos compuestos orgánicos volátiles, muchas veces hay que tratar de sustituir por unos que no sean nocivos, o bien hay que controlar que no haya fuga en los tanques para mitigar los impactos. Algunas veces hay que usar el equipo de adsorción, hay que incinerarlos o modificar el proceso. Y todo depende de cuál es el contaminante. En caso que haya mucho dióxido de azufre, bueno, aquí ya básicamente se trata de convertir este dióxido de azufre a sulfato de calcio, que es el yeso, por diversos procesos, ¿verdad? O bien convertirlo en ácido sulfúrico. Acá tienen unas imágenes de algunos equipos, de 2 equipos que se utilizan para la separación de partículas en las emisiones de chimenea, que son los múltiples ciclones, ¿verdad? Aquí ven, el aire entra y por la fuerza centrífuga las partículas van cayendo en el fondo, y el aire limpio sale por la parte de arriba. Acá hay otro equipo que se llama precipitador electrostático, que utilizan cargas eléctricas para ciertas partes tienen cargas positivas para capturar las partículas, y por atracción electrostática, las partículas de polvo generalmente están cargadas negativamente, se acercan a las placas que están cargadas positivamente, y de esta manera son atraídas y van cayendo y se colectan en el fondo. Y bueno, y para terminar, simplemente comentarles que las normativas vigentes, la principal es la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental,
donde indica en qué consiste el estudio de impacto ambiental y qué debe contener. Después tenemos la ley 3239/2007 de recursos hídricos, y tenemos también una ley de prevención de la polución sonora, que es la ley 1100/97, donde está regulado la cantidad máxima de ruido en diferentes ambientes laborales, en diferentes ciudades, etcétera. Y después hay otros decretos, como el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo. Tenemos otro decreto del MADES, del Ministerio de Agricultura. Y esta resolución que está aquí es muy importante, que es la número 222/02 de la Secretaría del Ambiente, por la cual se establece el padrón de la calidad de las aguas en el territorio nacional. Y en el artículo 7 se establecen los parámetros que deben cumplir los efluentes en el caso de que alcancen directa o indirectamente a un recurso hídrico. Es decir, en esta resolución está claro cuáles son las características de las aguas superficiales, cómo se clasifican y cuáles son las exigencias para los efluentes para poder verter a los cursos de agua superficial. Y por último está esta ley 836/80 que crea el Código Sanitario. Y estas son las normativas ambientales más importantes. Hay otras, pero estas son las más relevantes que les compartí aquí. Muchas gracias. Excelente presentación, ingeniera. Eh, para la gente que está en la charla, ¿nadie tiene alguna pregunta que quiera hacer sobre el tema? Ahí. Sí, ahí parece que alguien levantó la mano. Si quiere puede prender el micrófono entonces para decir la pregunta, no hay problema. O, a ver. Buenas noches, ¿puedo hablar por...? Sí, puede decir la pregunta. Perfecto. Buenas noches, ingeniera. Bueno, Eh, Tengo una pregunta. Había visto yo en un momento un estudio de impacto ambiental, o sea, el documento en internet de una, de una empresa que iba a colocar, por ejemplo, una línea de transmisión en un cierto lugar, ¿verdad? Y el documento era tan complejo que hablaba o estudiaba, mejor dicho, desde la planificación, construcción, trabajo y desmontaje y todo el impacto ambiental que esos procesos producirían. Acá en Paraguay la normativa también exige que las empresas, por ejemplo, que van a poner que sea un frigorífico, hagan un estudio tan complejo como ese también, que abarque el impacto ambiental hasta del momento de desmontaje de la industria. del desmontaje de la industria, no, ¿verdad? Pero de lo que es en la fase de construcción, sí se tiene que prever antes de que se les habilite luego el lugar para poder construir una nueva fábrica, una industria. Sí o sí se tiene que primero obtener los permisos del municipio y del MADES para empezar la obra, ¿verdad? Pero en el caso de una industria, pues no se va a desmontar tan rápido, o sea, no va a, se, va a, se hace la inversión se construye para que opere eternamente, ¿verdad? Bueno, eso lo pienso yo, ¿verdad? Pero sí se necesita, este, se tiene que contemplar todos los impactos en el momento de construir y en el momento de la operación. Muchas gracias. Ok, si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer, puede, puede decir ahora. De lo contrario, entonces estaríamos ya encerrando encerrando Tengo el una webinar. tengo una consulta. Sí, Sí, puede decir. Sí, buenas noches, ingeniera. buenas Nada más noches. para hacer un comentario, ¿verdad? Que acá en Concesión, por ejemplo, se va a instalar la empresa de celulosa de Paracel. Todo lo expuesto en la presentación, ¿verdad? Concierne a lo que es la industria de Paracel.
En- ¿cuál fue la consulta? No entendí. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, nada más no había visto en la presentación, ¿verdad? Ningún comentario sobre una industria de celulosa que se va a instalar acá en Concepción. Nada más para sobre la presentación, ¿verdad? Si concierne lo presentado para eh, aplicar a la industria de celulosa también. Sí, sí, la verdad que no mencioné nada de esa fábrica. Tengo entendido que está en proceso de construcción, ¿verdad? Y va a ser una fábrica muy grande y obviamente es una de las industrias que suele ser muy característica de alta contaminación. Obviamente van a, me imagino, tomar las medidas correspondientes para mitigar esos impactos, ¿verdad? Tanto en el aire como en el agua, en el suelo, en todo, ¿verdad? Es una industria bastante importante, grande y suele ser, podría ocasionar eh, impactos importantes si es que no se toman las medidas, ¿verdad? Ahí tenemos la emisión de gases, efluentes también y muchos otros impactos, ¿verdad? Acá hay una pregunta que escribieron en el chat también. ¿Qué se sabe de la contaminación de los acuíferos del Paraguay y cuáles son sus causas? Y bueno, lo que yo sé de la contaminación de los acuíferos es que acá en la región oriental solemos tener algunas veces nitrato alto en las aguas y eso se debe porque mucha gente todavía tiene pozos ciegos en sus casas y no tenemos la red de alcantarillado en todos lados, entonces el nitrato suele provenir de esa fuente, ¿verdad? De fugas que hay ahí y que de alguna manera llegan a las aguas subterráneas, ¿verdad? Escuché sobre este, una sustancia, creo que terbutil, no recuerdo bien el nombre, pero no estoy muy informada de esta sustancia que escuché que había casos parece que venían de las estaciones de servicio. Niveles muy bajos, la verdad que no recuerdo muy bien. Pero lo que también se menciona es que están contaminados por el tema de coliformes, ¿verdad? Y en los coliformes también fecales y totales, especialmente los fecales, proceden de que haya muchos pozos ciegos, entonces alcanzan estas aguas y se contaminan. Entonces, estas aguas subterráneas de los pozos tienen que sí o sí tratarse, tienen que desinfectarse para poder tomar, porque si no podrían causar enfermedades gastrointestinales. Después, aquí hay otra pregunta, dice, ¿dónde es más probable que una empresa tenga un siniestro medioambiental? Combustibles, sí. Todo lo que manejan productos inflamables, ¿verdad? ¿Se acuerdan en este caso de la explosión del tanque de hace poquito ahí en Petropar? Todo lo que sean productos inflamables es peligrosísimo. Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Tomar las medidas de precaución, tener redes de incendio, equipos de seguridad, carros tanques contra prevención contra incendios y esas cosas que es importante que las industrias tengan, ¿verdad? Después, ¿cuáles son las limitantes de utilizar productos químicos para el tratamiento de agua? Bueno, tratamiento de agua, tratamiento de agua para tomar, para potabilizar o el tratamiento de agua o sea, el tratamiento de efluentes. Vamos a responder si fuera tratamiento de agua para agua potable, ¿verdad? Hay ciertos productos químicos
que están autorizados para el tratamiento de las aguas superficiales para volverlas potables. Por ejemplo, se puede utilizar el hidróxido de sodio, la cal, el sulfato de aluminio, ciertos polímeros orgánicos, y se saben que si se dosifican bien, ¿verdad? Con la concentración adecuada, sirven para remover las impurezas y no quedan valores altos residuales que puedan afectar a las personas. Entonces, es seguro, les voy a decir, ¿verdad? También el caso del hipoclorito de sodio, que se utiliza para desinfectar las aguas, para desinfectar y matar las bacterias, entonces no tiene ningún inconveniente tampoco, ¿verdad? A ver, otra preguntita. Las industrias... Hay otra pregunta ahí arriba del todo, o sea, más arriba. Dice, ¿es posible que en nuestras aguas la especie salmón sobreviva, ya sea por medio de modificaciones del agua? Y mira, la verdad que eso creo que es una pregunta más para un biólogo, ¿verdad? Yo creo que por algo no existe. Me imagino acá aguas frías, se necesitan aguas frías en nuestro país bastante cálido. Entonces creo que no tendría que darse esas condiciones y altas concentraciones de oxígeno. Así que creo que no se va a conseguir. Por el tema de las aguas frías, que se necesitan aguas frías. A ver, otra consulta dice acá. ¿Es posible que nuestras aguas, la especie salmón... Ah, ya, esa es la pregunta. Acá está. Las industrias farmacéuticas en su mayoría se ubican en lugares muy poblados, casos como Éticos o Catedral, entre otras. ¿Cuál sería el mayor impacto negativo si hubiera un siniestro? Y mire, y probablemente el siniestro me imagino que va a ser un incendio, una cosa así, ¿verdad? Pero me imagino que estas industrias tienen todas las medidas de seguridad, de prevención contra incendios para casos que ocurra un siniestro, ¿verdad? Ojalá que no ocurra, pero eso es lo que me imagino que podría ocurrir, ¿verdad? No manejan grandes cantidades de solventes. Mm. Bueno, ¿se me escucha? Parece ser que... ¿hay una pregunta más? Es ¿Sí? solamente para ampliar. Estaba preguntando, yo te consulté respecto al uso de productos químicos para el tratamiento de agua. ¿Es más específico para, por ejemplo, el lago de Pacaraí o algo así, cuando ya se trata de grandes cantidades de agua y no en un espacio controlado? ¿Tiene algunos problemas al utilizar productos químicos en general? ¿Su acción se ve afectada y en general eso? Claro, o sea, yo me estaba refiriendo a potabilizar el agua, ¿verdad? En una planta de potabilizadora de agua. En el caso del lago, por ejemplo, sí, ahí va a ser diferente la situación porque tenemos vida, ¿verdad? Entonces, en el lago de Pacaraí hay altísimo oxígeno disuelto, hay peces, todo, lo único que a veces ocurre es la floración de las algas, ¿verdad? Y que el aspecto del agua es oscura y que a mucha gente no le gusta porque el agua es oscura. Eso es por los sedimentos que tiene el fondo del lago, que tiene materia orgánica de mucho tiempo que se fue acumulando. Entonces es un barro oscuro que tiene y que cuando viene el viento, eso se resuspende, se levanta y se ensucia el agua y tiene un color oscuro. Pero más de eso, el agua del lago no te hace nada, te puedes bañar, ¿verdad? Ahora, cuando hay floraciones, cuando está verde, no se aconseja bañarse, eso sí. Pero obviamente en el lago Ipacaraí echar productos químicos, eso sí, hay que evaluar, hay que hacer un análisis serio, no es aconsejable. O sea, no es aconsejable, ¿verdad? Utilizar productos químicos para tratar el lago Ipacaraí, ¿verdad? Como lago, ¿verdad? Eh, es algo más complejo que hay que evaluar.
Entiendo, gracias. Muy bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta para hacer, creo que podemos ya ir concluyendo con la charla, ¿verdad? Bueno, Ok, entonces vamos a concluir. Para finalizar, desde IAS le damos las gracias a la ingeniera Carmen Escribá por habernos brindado su tiempo para llevar a cabo este excelente webinar sobre el impacto ambiental de las industrias en el Paraguay. Así también a los participantes, oyentes que estuvieron realizando sus consultas y escuchando atentamente. Por mi parte es todo, también un gusto haberlos acompañado esta tarde. Desde IAS esperamos volver a encontrarlos para próximos webinars. Muy buenas noches a todos. Gracias, vale. Muchas ingeniera. gracias. Muchas gracias a todos.